Bueno, empezamos desde acá, pero en el PDF queda el resumen, así que lo van a tener a mano cualquier cosa, en el PDF que les dejo en los materiales adicionales. El ejercicio que vamos a hacer está en la guía de ejercicios prácticos 7, cuando volvamos a tener acceso al aula virtual, lo van a poder ver. Es el número 1 y el único que hay, por lo menos hasta ahora en la guía, y plantea la implementación de un catálogo de series, simplificado por supuesto. La idea es que una plataforma de series online solicita un sistema que permita gestionar su catálogo. Por cada serie disponible se conoce nombre, año de estreno y cantidad de temporadas. Tenemos que desarrollar un programa que cargue el catálogo completo de series en una lista. Lo vamos a hacer en un array list, así las practicamos a esta lista que vimos hoy. Y luego implemente un menú con las siguientes opciones. Primero, mostrar catálogo completo. Esto siempre lo hacemos para verificar en realidad que la estructura está bien implementada, pero queda lindo como opción del menú. Después, descargar por año. Vamos a ingresar por teclado un año de estreno y generar un archivo que se llame estreno XX, ¿no? Donde XX es el año. Tendría que haber puesto III, pero bueno, ya quedó así. .dat con las series estrenadas ese año. Y por otro lado, consultar descargas, en el cual vamos a ingresar por teclado un año de estreno otra vez, y ahora vamos a determinar si existe el archivo asociado, o sea, si hay un archivo con ese nombre. Si no existe, informamos que no existe, y si existe, mostramos el contenido. Estos dos últimos ítems van a tener que ver más con la serialización, que es la primera parte de la ficha. Como les decía, en la ficha, la serialización está hecha, pero con el simple list, con la estructura simple list, que es la que vimos las 2 semanas anteriores. Entonces la idea va a ser nosotros usar un array list para las series y luego hacer algunos ajustes en esas clases de serialización que están incluidas en la ficha, para que en vez de escribir un simple list, escriban un array list o lean un array list en los archivos. Bien, vamos a hacer eso entonces. Vamos a salir de la presentación y a crear nuestro proyecto. Vamos a abrir IntelliJ. Vamos a crear un proyecto nuevo. Nos mantenemos con Maven por ahora hasta que nos canse. No, mentira, le vamos a poner ganas. Le voy a llamar a mi proyecto guía 07, porque es el único ejercicio que tiene la guía y el único que pienso programar. Recuerden, antes de renegar, que hay que agregar esta cuestión de compatibilidad de Maven, declarando qué versión de Java vamos a usar. Si no lo tienen a mano, se los vuelvo a compartir. Lo que hay que escribir es esto y actualizar con este botoncito de actualización que aparece a la derecha, porque si no, dice un error de que no es compatible con la versión 5, bla. Entonces, les pongo el texto aquí en el chat donde estamos, y ya que improvisamos este drive, también les dejo el texto ahí nomás debajo del enunciado, les dejo el texto. Así lo tienen a mano también. ¿Y dónde más lo puedo poner? En Slack. Listo. Más lugares para esto no puede haber. Lo tengo que dejar al pie de los videos, así. Señalar, viste, con el dedito, como hacen los youtubers, y que aparezca abajo el... Era el video más aburrido del mundo en YouTube. Bueno. Vi de paso, me dio muchos celos que vi que los otros profes tienen ahí su imagen pequeñita mientras explican. Yo no sé por qué no tengo eso, porque no tengo activado el video, mi video, mi cámara. Bueno, no importa, mejor así me imaginan. En fin. Listo entonces el ajuste este en el XML, vamos a empezar a trabajar. En el source, en el main, buscamos la carpeta Java. Lo que me divertí viéndome a mí misma poner clases en la carpeta Java de testing y después no encontrándolas en el disco la semana pasada. Dios. Bueno, espero estar más lúcida esta vez. Source, main, Java.
Y dentro de Java hacemos un primer paquete. ¿Se acuerdan que a partir de ahora somos gente organizada y tenemos nuestras clases en paquetes de interfaz, negocio y soporte? Vamos entonces por la interfaz primero. Y dentro de la interfaz hacemos una clase nueva que se llame principal. Y dentro de esta principal, un main. Sí, les debe haber mostrado Fede que es el rey de los trucos, que si ustedes ponen PSVM, es la forma resumida de Public Static Void Main, y se ahorran también escribir. Si no, si escriben main, por ahí también se autocompleta. Y aquí dentro ponemos, vamos a poner un primer mensaje, como hacemos siempre, que se llame catálogo de series para no seguir trabajando en vano y asegurarnos de que el proyecto está bien construido antes que nada. Le damos play. Y aparece el título en la consola sin ningún error, así que estamos bien. Ustedes también están, los que eligen programar y no observar, pudieron construir el proyecto sin problema. ¿Necesitan que les vuelva a compartir lo de Maven o está? Me dice Gonzalo que sí. Bien, estamos listos entonces para empezar. Al igual que la semana pasada, vamos a hacer un menú de opciones, no porque sea wow la interfaz, pero es lo mejorcito que podemos lograr en la consola y nos permite probar varias veces la misma opción sobre todo, así que vamos por el menú. Como la semana pasada hicimos, ponemos el menú dentro de un ciclo do while y asignamos una variable que sea la opción de salir, que normalmente es la opción 0. Definimos esta variable como una variable entera. La idea es mostrarle al usuario las distintas alternativas y después pedirle que ingrese por teclado cuál es la opción que quiere del menú. Entonces, también para que pueda ingresar por teclado, ya saben ustedes, hay que crear un objeto de la clase Scanner. Y conectarlo con el systemin, que es la entrada genérica, en este caso, el teclado. Entonces, luego de mostrarle al usuario las distintas opciones, ya lo voy a completar, le pedimos que ingrese una opción o elija una opción, le podríamos poner. Las comillas simples no son de aquí. Opción es igual a scanner.nextInt. Empecemos por el final y escribamos la opción 0, salir, para que el usuario la conozca. Y de nuevo comprobemos que esto está funcionando bien antes de seguir adelante. Aparece en pantalla el menú, si escribo cualquier cosa vuelve a aparecer y si escribo 0, sale. Excelente, funciona bien. Le voy a poner un /n acá al título para que se note en cada una de las vueltas que vuelve a empezar el menú. Y vamos con las opciones que nos pide el enunciado. La primera era mostrar el catálogo. Conste que me estoy acordando de memoria, no lo estoy consultando en ningún lado. La segunda era descargar por año de estreno. Vamos a ingresar un año de estreno y vamos a fingir que las descargamos, ¿no? Porque solamente vamos a grabar en el archivo los nombres de las series, pero bueno, hagamos de cuenta que es una descarga. Todavía no tengo un Cuevana propio para compartirles la serie. Y la otra sería buscar descarga por año de estreno. Bueno, esas son las alternativas posibles y vamos por la primera. La primera es mostrar el catálogo. Esto ya lógicamente tiene que ver con el negocio que vamos a implementar, entonces ahora toca generar el siguiente paquete. Hacemos un segundo paquete de negocio
y agregamos en este paquete la clase serie, en principio, que va a ser nuestro elemento, nuestra entidad más clásica, más representativa de este problema. La serie tiene, según en el enunciado, ahora lo voy a ver porque no me acuerdo, no estoy segura qué puse, tiene nombre, año de estreno y cantidad de temporadas. Entonces vamos a definir eso como atributos privados. El nombre va a ser una cadena. El año de estreno va a ser un número. Le voy a llamar estreno porque hago malabares para no poner ñ en las variables, así que le voy a llamar estreno al campo, al atributo. Y también un campo entero que indica la cantidad de temporadas que tiene esa serie. Como ya sabemos, esta es una clase bien básica, así que va a necesitar su constructor. Generamos un constructor con los 3 atributos que tiene. Y ya que estamos acá, también vamos a generar un toString porque después nos termina pasando que no podemos ver el contenido del objeto, ¿sí? Esto cuando empezamos las clases no lo sabían, pero ahora ya lo tienen muy claro, así que aprovechamos y generamos todo junto. Una vez, esta clase va a representar una serie. Ahora, el conjunto de series también necesita su propia clase, porque tienen que hacer las gestiones de agregar una serie nueva, de buscarla, de descargarla. Todo ese proceso también es un proceso de negocio y la interfaz tiene que comunicarse con una clase que gestione el conjunto de series. Algunas personas le ponen series en plural, es medio que no me convence mucho ese plan porque a veces uno se termina confundiendo. Acá aprovechemos que podemos usar el sustantivo colectivo catálogo y llamemos catálogo a la clase. Me encantó sustantivo colectivo, a que no escuchaban esto desde tercer grado, esta palabra. volvió a la mente. Claro, Darío, sería una clase gestora, exactamente. Sería una clase gestora del conjunto de series. Por eso te decía, normalmente creo que en las nomenclaturas de diseño le llaman series en plural, porque el conjunto de objetos también tiene su propio comportamiento y su propio atributo que necesitamos manejar. Y hablando de atributo, acá llega el momento de decidir en qué estructura de datos vamos a almacenar este conjunto de series, porque ese va a ser el tipo del atributo. Entonces, vamos a incorporar un nuevo paquete para el soporte, donde vamos a poner las estructuras de datos. En este paquete hay que agregar la clase ArrayList que viene con la ficha 7. Entonces yo ya la tengo acá descomprimida y voy a mostrarles otra manera de incorporarlo. La semana pasada lo hicimos copiando en el disco, pero también pueden ir a la carpeta donde están las clases. En este caso, mira, casi me hizo caso el profe y están en el paquete soporte. No, ya me parecía que no. Estoy entrando a la clase práctica con razón. Digo, si el profe nunca hace paquetes, ya me parecía. Acá, en la ficha, perdón, en la ficha, ahora sí, buscan el proyecto TSB ArrayList 01, el que ya tiene construida la primera versión de la ArrayList, el source, el main, el Java, las clases, ahora sí, todo el paquete se llama clases, y tiene un test Java y un TCB ArrayList. Esta es la clase que nos interesa, la TCB ArrayList. Entonces, si ustedes la arrastran, que es lo que me pasó la otra vez, por eso después no la encontraba, fíjense que dice move, o sea, la va a mover a esa ubicación física, además de incorporarla a mi proyecto. Pero si ustedes presionan control, como suele pasar en los otros sistemas operativos, en vez de mover, la copia. Entonces, si yo hago eso, me avisa que va a hacer una copia de este archivo y lo va a ubicar en la carpeta que se llama soporte, dentro de Java, dentro de main, bla, 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 o sea, en la ubicación del proyecto que yo estoy haciendo. Bien, eso es lo que quiero. Y ahora entonces me queda
la clase ArrayList dentro del paquete. La ventaja que tiene hacerlo de esta manera es que fíjense que me corrigió el package que se llamaba clases en la versión original y ahora se llama soporte. Entonces me viene bien hacerlo de esta forma, pero sí recuerden usar el control cuando arrastren para no moverlo de adentro de la ficha a su proyecto, porque si después borran el proyecto o lo que sea, van a perder el contenido de la ficha. Y si estamos como ahora sin aula virtual, no lo van a poder recuperar. Bueno, entonces con este ArrayList disponible, vamos a nuestro catálogo y definimos un atributo privado que sea un ArrayList. Fíjense que apenas escribí ArrayList, el ID me hace el import referenciando al paquete donde está ArrayList, que es el paquete de soporte. Y acá sí le voy a poner series, porque son todas las series que tengo, y ese va a ser el único atributo de esta clase. Ahora viene el constructor, que lo voy a hacer sin parámetros, pero sí se tiene que ocupar de construir de convertir esta referencia de ArrayList efectivamente en un objeto. Entonces tenemos que poner series es igual a new tsv ArrayList. Y a partir de ese momento sí tenemos un objeto que es una lista implementada sobre un arreglo unidimensional o un vector. Por el momento ese conjunto está vacío, podríamos hacer como hicimos la clase pasada o la anterior de agregarle valores aleatorios, o podemos en este constructor poner algunas series a mano nomás para después poder saber lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, yo voy por esa opción y voy a usar el método add de esta lista. Voy a agregar, recién estuve averiguando para por lo menos 2 series que se hayan estrenado el mismo año, y una es Friends, en el año 94, tiene 10 temporadas, pero hay que poner acá New Serie, si no, no construye nada. Ahora sí. Y la otra que se estrenó en el mismo año es Reemergencias, así que para cumplir con la realidad, esa creo que tuvo como 15 temporadas, no me acuerdo, recién lo googleé, vamos a poner esas, para tener 2 que sean de la misma temporada. Por supuesto que le podríamos inventar cualquiera, pero bueno, era para que tuviera un poco de gracia. Y agreguemos una serie más, no sé, una nueva serie, a ver cuál podemos poner, una que tenga nombre corto. A ver, vamos a poner Modern Family, ya que estamos con las series, con las comedias familiares. ¿De qué año será Modern Family? A ver, voy a googlear. Muy importante para no poner cualquier cosa. 11 temporadas, primera emisión 2009. Bueno, 2009, 11 temporadas. Y así podemos agregar algunas más. Bueno, voy con estas por ahora. Con esta información entonces, o con las series que ustedes quieran agregar acá, generamos un toString para ver el contenido de la clase. El contenido del objeto, y vamos al menú principal y empezamos a procesar la opción que eligió el usuario. ¿Se acuerdan que Java tiene la posibilidad de hacer este condicional múltiple con relación a una única variable, en este caso con la variable opción, y plantear un case para cada uno de los valores posibles que puede asumir esa variable? En el caso de que asuma el valor 1, que es lo que estamos planteando ahora, mostrar el catálogo, entonces simplemente vamos a mostrar el objeto catálogo, pero, todavía no lo creé. Así que tengo que crear de la clase catálogo un objeto y después recién mostrarlo acá. Vamos a probar que esto esté funcionando correctamente.
Bien, ahí aparece el catálogo de series, están una a continuación de la otra, todas medias pegaditas, así que como un truco rápido, vamos al toString de la serie y le agregamos un /n para lograr que aparezcan las series una debajo de otra sin mucho esfuerzo. Se podría mejorar esto, pero no nos ocupa ahora, y por lo menos ahí podemos ver bien que aparecen las 3 series que cargamos, cada una con su nombre, su año de estreno y su cantidad de temporadas. Bueno, analicemos un poquito antes de ir a la serialización, qué es lo que está sucediendo en realidad en esta nueva clase ArrayList que incorporamos. El constructor de catálogo es el que agrega las series, así que le voy a poner una interrupción en la primera de las instrucciones para poder hacer un seguimiento de cómo se hace esta construcción. Voy a ponerlo en el constructor mejor porque también me interesa saber cómo construye. Un repasito nomás para conocer la implementación que ustedes vieron ayer en detalle. Presionamos ahora el debug y nos encontramos con que el objeto series todavía no tiene nada. Define, fíjense que nosotros tenemos la posibilidad o de definir el constructor sin parámetros como hice yo, o de atribuirle una capacidad inicial, definirle una capacidad inicial al arreglo que va a ser de soporte. Como yo elegí el constructor sin parámetros, le va a poner un valor inicial de 10. En principio le va a poner 10 celdas. Tratamos de que no sea tampoco gigante en vano porque la memoria cuesta también, ¿no? Entonces no es cuestión de desperdiciarla. Bueno, construye entonces esta serie. Por el momento va a ser un objeto de la clase ArrayList. Los ítems, ninguno todavía, su capacidad inicial es 10 y este atributo count igual a 0 es el que lleva la cuenta de cuántas celdas están en uso. Cada vez que nosotros agreguemos un elemento, lo va a ubicar en el arreglo de soporte y va a incrementar esta cantidad. Entonces vamos a verlo ahora en la primera vuelta, en la primera incorporación de la serie. Este es el método add, está hecho con generics, fíjense que la clase es E, y va a agregar friends, que era la primera de las series. Hace un control de que no se pase un objeto nulo para evitar problemas nada más, y después fíjense que controla si count, es decir, si la cantidad de celdas ocupadas es igual a la longitud del vector de soporte, entonces tengo que ejecutar este método que es extender la capacidad al doble de la que tengo. Como en mi caso, por ejemplo, en este momento count está en 0 y la longitud del vector es 10, la respuesta va a ser falso, por supuesto, a esta condición, y va a pasar al siguiente. El count, que está en 0, va a ser la posición de este arreglo, que es el primero de la lista. Lo asigna, y si vamos al arreglo de soporte, encontramos que en la posición 0, en la posición 0 está agregada la serie. Decimos agregada entre comillas, ¿no? Porque la celda ya estaba. Está simplemente puesto el objeto ahí dentro de la celda. Y ahora incrementa la cuenta pasa a ser 1 y retorna true porque no hubo fallas en el proceso de agregado. Cuando vaya a hacer el siguiente, volvemos al método add, el count ahora está en 1, entonces a este arreglo que tenía en la posición 0 la serie friends, lo que va a hacer es simplemente poner en la posición 1 esta nueva serie y retornar true. Y así, con la siguiente serie, va a pasar lo mismo. Va a venir acá, tiki, 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 tiki. Listo, funciona. Ahora, ¿qué pasa con el momento en el que yo muestro el catálogo? Voy a tratar de interrumpirlo acá a ver si me deja. Voy a avanzar, voy a volver a la consola y voy a elegir la opción de mostrar catálogo, que es la opción 1. Ah, no la interrumpió. Bueno, no importa. A ver si la puedo interrumpir acá.
No, creo que lo tendría que haber seteado antes. Bueno, ahí está. Ahí lo logré. Because it's happening inside. Bien. Viene y llama al retorno. Ajá. Entonces ahora va al toString del array list. Fíjense lo que les comentaba antes. Normalmente cuando uno quiere mostrar el contenido de un arreglo, lo que hace es decir for i igual a 0, i menor a length, y más, y va mostrando el contenido de b sub i. Pero acá nosotros sabemos que tenemos parte del arreglo de soporte vacío, porque lo tenemos que definir obligatoriamente de un tamaño más o menos grande antes de empezar a agregar los elementos. Entonces, observen que el recorrido que arma el toString se limita a avanzar hasta count y no hasta la longitud del arreglo de soporte. En este momento hay 3 elementos en la lista, entonces agrega el toString de la primera serie, el toString de la segunda serie, el toString de la tercera serie y retorna la cadena formada. Y esto, cuando uno trabaja con un array list que tiene como soporte un array list, hay que recordar que el recorrido del arreglo siempre tiene que ser hasta count. Y que ese count hay que tratarlo con todo el amor del mundo, porque de ahí, si se nos mueve de lugar, perdemos la sucesión de la lista, que es lo único que tenemos para poder mantenerla en orden. Bueno, termina entonces acá el while y voy a salir para hacer los siguientes puntos. Bueno, ¿cómo van hasta acá? ¿Está funcionando el programa? Siempre tengo miedo de estar hablando sola, pero lo bueno es que lo estoy grabando. No, claro, en la grabación quedaba. Por lo menos si me dicen, no, hace 20 minutos que se cortó la conexión a internet, por lo menos lo tengo grabado. Te tira error, Mauricio, en TCB Array List. ¿En qué parte será? Puede ser en el package. Si la copiaste a mano, acá arriba puede decir package classes en vez de soporte. Ah, en el override. Ah, porque por ahí depende cómo tenés configurado. Sí, a veces pide los override y a veces no. Claro, el level, eso. Exactamente. Depende cómo tenés definido el level. Algunos aceptan la palabra override y otros no. Eso. Ujú. ¿Qué level te pide? ¿Dónde era eso? En los settings. Ay, ¿dónde era? Acá. A ver si busco level. Si alguien se acuerda más rápido que yo, me avisa. Ah, sí. Alt Enter en el error. Eso sí. No, no es acá. Ah, bueno. Genial, Mauricio. Sí, sí, es el nivel como de check que hace. Buenísimo. Bueno, genial entonces. Me alegro que se solucionó. Bueno, pasamos entonces a la segunda parte, que son los siguientes ítems donde tenemos que descargar por año de estreno la serie. Para esto necesitamos las clases que saben serializar y deserializar una lista. Como les decía al principio de la clase, en la ficha 7, vamos a buscar el otro proyecto de la ficha 7, no el que se llama ArrayList, sino el que se llama serialización, y van a ver que en las clases que incluye, tienen el simple list reader, el simple list writer y el simple list IOException, que gestiona las excepciones que derivan de el uso de esos métodos. Entonces vamos a tomar estas 3 clases y, como hicimos recién, presionando control, las vamos a llevar también a la carpeta de soporte. Me parece que recién hice move porque ahora me dice bien copy el mensaje, pero no importa. Menos mal que tengo el zip de la ficha guardada. Entonces nos quedan incorporadas, además de ArrayList, estas 3 que son, como decía antes, Reader, Writer y IOException de un simple list.
Pero nosotros lo que queremos que haga es que lea y escriba una array list, que es lo nuevo, la estructura nueva que estamos viendo esta semana. Entonces vamos a ir a cada una de las clases y, para empezar siempre por lo importante, le vamos a cambiar el nombre. Vamos a cambiarla, en vez de que se llame simple list IOException, le vamos a llamar array list IOException. Vamos a ir a simple list reader y le vamos a poner refactor rename tcb array list reader. Y al simple list writer le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner array list writer, porque vamos a escribir y a leer un array list que acabamos de usar. Y ahora vamos a ir atacando los errores que pueden surgir o las quejas que surjan acá. Vamos a ver por ahora el que se está quejando es array list reader, a ver de qué se queja. ¿Qué problema tiene? Justamente el método read que vimos recién, que retorna el objeto leído, en nuestro caso, como lo que retorna es una lista, estaba previsto para retornar un simple list y nosotros queremos que retorne un array list. Entonces le cambiamos acá el tipo de parámetro por un tsv array list. Y también tenemos que hacerlo acá, tsv array list, y también acá en el casting. Dentro de un ratito vamos a repasar cómo es el proceso de lectura, pero por ahora solamente cambien los tipos para que funcione con la clase ArrayList, que es la que tenemos incorporada. Y parece que lo demás se calmó, ¿no? ¿Ustedes les genera algún otro error? Acá yo tengo todo una maravilla. Ah, no, el ArrayList Writer no era tan maravilla, ahora sí. También se estaba quejando de que lo que recibe como parámetro no puede ser un simple list, lo cambiemos por un array list. Ahora sí. Y ahí sí me parece que ya se quedaron tranquilas todas mis clases. ¿Listo? ¿Pudieron ustedes hacerlo también? ¿Tienen todas sus clases en orden? Volvamos al menú principal. Recordemos que cuando tenemos varios case, hay que colocar break al final de cada uno para evitar que pase de largo y siga ejecutando los demás. Vamos por el caso 2. Dijimos que le vamos a pedir al usuario que ingrese un año de estreno. Ingrese año de estreno para descargar. Y con ese año necesito crear un método en catálogo que sea descargar por estreno. Le voy a llamar, por ejemplo. Lo tengo que ingresar por teclado al estreno, me olvidé. Entero estreno es igual a scanner.nextInt. Y ahora sí, un método descargar por estreno que reciba como parámetro el año de las series, de estreno de las series que quiere descargar. Era el cliente más extraño del mundo que descargaba series por año, nunca por tipo, por temática, no. Él las descargaba por año de estreno. Bueno, me quedo cómodo ese dato y lo usé. Bien, vamos a desarrollar entonces este método. Este método tiene que estar en la clase catálogo, que es la que gestiona el conjunto de las series. Creemos el método descargar por estreno y pensemos. Necesitamos primero recorrer el conjunto de series verificando a qué año corresponde cada una de ellas para ver si es el año que el usuario nos pidió. ¿Se acuerdan de cómo se recorría esto? Porque el ArrayList trae un iterador. Entonces, cuando nosotros tenemos un iterador, tenemos dos maneras de recorrer. Una es crear el objeto iterator y todo eso. ¿Y la otra cuál era? ¿Se acuerdan que lo vimos medio tarde la semana pasada? A ver si les viene a la mente. Si yo cuento con un iterator, ¿qué me permite hacer para recorrer la colección?
Qué silencio, qué silencio. Podemos usar el for each. El método for each permite definir un objeto para que vaya tomando los distintos elementos que se encuentran en la colección. En cada vuelta va asumiendo el valor de uno de los ítems de la colección. Este iterador nos va a devolver un objeto, pero nosotros después le vamos a hacer el casting para usarlo a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces acá sería for each object in series. Podría la sentencia, la instrucción ampliada sería for each object in series. La sintaxis es así: el objeto que va a servir para iterar, dos puntos, y el conjunto de valores que tiene que iterar, y tiene que ir acompañado del tipo. En este caso va a ser un object. Entonces lo primero que vamos a hacer dentro del ciclo es convertir ese object en una serie para poder interactuar con ella. Le voy a poner ese nombre, ahí está. Castear ese objeto que recibimos, que vamos tomando en cada iteración, a serie. Y ahora le tenemos que preguntar si el año de estreno coincide con el que el usuario pasó como parámetro. Ese punto, ¿cómo hago para hacer esa pregunta? ¿Qué me falta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le agrego a la serie para poder comparar el año de estreno? Ahora sí. Simplemente comparable. No, algo más fácil todavía. Quiero saber si es el mismo año. Un getter, dice Damien. Muy bien. Necesito hacer un get para poder ver el año de esa serie, porque es privado. Entonces vamos al negocio, a la serie, y le agregamos un getter. En este caso, un getter del estreno, para saber cuánto vale el atributo. El comparable, que ustedes bien recuerdan, sirve para comparar dos objetos entre sí. Entonces, podríamos hacerlo, pero yo después le tendría que pasar otra serie con un año determinado para poder compararlas entre sí. Y no creo que el criterio de comparación de igualdad o desigualdad entre dos series fuera el año de estreno solamente. Tendría que ser también el mismo nombre y la misma cantidad de temporadas, o quizás solo el nombre. Entonces sería una implementación media rebuscada. Yo acá solo quiero comprobar que el atributo estreno de esta serie es igual al año de estreno que está buscando el usuario de la plataforma. Entonces, ahora que convertí la serie, le pregunto si el estreno es igual al estreno que recibí como parámetro. Y si es igual, ¿qué hago? Necesito de alguna manera preparar el conjunto de datos para después llevarlo al archivo. La idea es serializar una lista, una array list. Nuestras clases Reader y Writer saben serializar, pero serializan una array list. Entonces nosotros necesitamos crear una array list que tenga solo las series a descargar para después serializar ese array list. ¿Se entiende? No podemos crear un objeto, por ejemplo, de la clase ArrayListWriter y decirle escribí, escribí, escribí y mandarle los objetos sueltos, las series sueltas que queremos guardar, sino que primero hay que armar el array list y después pasárselo para que lo grabe. Recuerden que cuando vimos el ArrayListWriter, su método write espera un array list, no una serie. Entonces no le puedo ir mandando las series de a una, no va a funcionar. Entonces tengo que definir acá internamente un array list que sea la descarga. Uno que va a existir acá nomás, en este método, hasta que lo guarde en el archivo. Lo construyo, vacío, y cada vez que encuentre una serie que es del mismo año que el usuario está buscando, entonces voy a la lista de descarga y agrego esa serie. Cuando este ciclo termine, yo tengo que tener en la variable o en el objeto descarga todas las series
correspondientes a ese año de estreno. Sí, serializa la colección completa porque eso es lo que sabe hacer el Array List Writer. Si no, tal vez tendría que haber hecho un serie writer que la fuera guardando de a una y mantenga el archivo abierto y el proceso sería distinto. Quizá le hubiera delegado esa responsabilidad al catálogo, a lo mejor. Pero esto está pensado de manera que serialice una estructura de datos. Entonces se aleja del negocio. ¿Se entiende? Porque si no, imaginemos, si yo hubiera querido grabar las series de a una, lo que tendría que haber hecho es, en este proceso de descarga, en vez de agregarlo a una lista, hacer que este catálogo de alguna forma se comunique con el archivo y vaya guardando. Pero recuerden que si yo cierro el archivo, pierdo la conexión. Entonces no puedo estar abriendo, agregando uno, cerrando, abriendo, agregando uno, cerrando. Además de que toda esa inteligencia de abrir y cerrar, esta responsabilidad, se la tendría que dar a la clase catálogo, que no tiene por qué conocer el soporte, está bastante lejos de involucrarse en el input stream, output stream, bla. Entonces, por eso se serializan estructuras de datos ya armadas. En fin, entonces, estamos armando esta estructura que sería la descarga y ahora sí le vamos a encargar al ArrayListWriter, porque recordemos que de la memoria hacia el disco, la acción es escribir o grabar, está relacionada con writer. Entonces definimos del tipo ArrayListWriter, que es el que va a grabar, un objeto, pongámosle writer o listWriter, como me lo sugirió acá, new ArrayListWriter. Y después le encargo al objeto que escriba la lista de la descarga que acabo de generar. Bueno, primero no le gusta al método write que yo haga esto. En realidad no es que no le gusta, sino que de qué se está quejando. Fíjense lo que me dice la ayuda. El método write está generando o lanzando una excepción. Entonces, o yo agrego la excepción a mi firma, a la firma de este método, o la capturo con un try catch. Si yo la agrego, estaría haciendo que el catálogo lance una excepción del tipo IO exception bla a la pantalla principal. Me parece que no. Me parece que la que tiene que encargarse de reaccionar ante esta excepción es la propia clase catálogo. Ya está bien, con que llegue hasta acá la excepción es suficiente. Alguien se tiene que hacer cargo de la situación, ¿sí? No vamos a mandar todo al main. Entonces, uy, haz lo que yo digo más no lo que yo hago. Entonces elijo la segunda alternativa, que es rodearlo con un try catch. Entonces, ahora nos preguntamos, en el catch yo tengo que reaccionar ante el error. Se supone que trató de grabar la lista y no pudo, por la razón que sea. ¿Qué debería hacer el método de descarga por estreno? Se lo tendría que hacer saber a la interfaz, pero de una manera un poco más amigable. A mí se me ocurre que, por ejemplo, podríamos hacer que este método retorne cuántas series descargó, cuántas series puso en el archivo. Porque una alternativa sería un retorno booleano que diga true o false. ¿Pude descargar o no pude? Pero ya que estamos, podría ser la cantidad y de paso, cuando se grabe exitosamente, le avisamos a la interfaz cuántas series descargó para que sea un mensaje un poquito más preciso. Me ocurre que queda lindo, entonces yo se los propongo así. Un retorno booleano también sería válido, pero bueno, voy con este. Defino entonces un entorno entero. Un retorno entero, no un entorno, no sé qué quise decir. Un retorno entero, defino. Y hago que cuando se produzca la excepción, la función retorne un valor negativo, porque eso va a indicar que no funcionó, que hubo algún problema. Claro, el try catch es para que si se produce la excepción que prevé este método, o sea, en este caso el método write, prevé un ArrayListIOException. El try catch es para
Si sucede esa excepción, pasa a las acciones previstas en el catch. El programa no se corta, sino que va a este lugar. Y dentro del try queda la ejecución normal, lo esperado, el curso normal del método. Entonces nosotros, ahora lo vamos a hacer paso a paso para que se entienda mejor. Dentro del bloque try, dentro del bloque try, además de hacer el intento del write, deberíamos prever el retorno exitoso. ¿Qué tendría que pasar si efectivamente pudo descargar las series? Y el retorno sería la cantidad de series que descargó. Como dijimos recién, lo podemos tomar del size de la lista que armamos. Podríamos haber ido haciendo un contador a medida que las agregábamos, pero ya que la lista tiene un size, aprovechamos ese size. En el programa principal, entonces, en el menú principal, lo podemos poner acá dividido, como me enseñaron el otro día, así lo trabajamos juntos. Tomemos este retorno, la cantidad de series, la vamos a guardar en esta variable count, la cantidad de series que descargó, y entonces voy a preguntar en el menú principal si cantidad es mayor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0, significa que terminó exitosamente, entonces puedo darle al usuario un mensaje que diga: se descargaron cantidad series. Y nos faltaría, para que esto quede bien, el break. Si no se descargaron, no le decimos nada, porque lo que deberíamos hacer en realidad es, en la captura de la excepción, además, o antes, mejor dicho, de retornar este -1, tendríamos que mostrar un mensaje que diga lo que pasó. ¿Cómo se hace esto? Ponemos un mensaje, algunos lo mandan a un log o a un archivo de errores, pero nosotros estamos trabajando solo con la consola, así que vamos a ir a la consola y vamos a mostrar cuál fue el error. La descripción del error se encuentra en este objeto que acompaña al catch, que le hemos puesto acá de nombre E, y entre los métodos que tiene siempre un objeto de alguna excepción, hay un getMessage que devuelve la descripción del error en un lenguaje más o menos entendible, ¿no? Un mensaje amable que diga de qué se trata el error. Entonces, en la captura vamos a hacer las dos cosas. Vamos a mostrar el mensaje en pantalla y retornar -1. Por lo tanto, en el programa principal, si el retorno es -1, no tenemos que hacer nada porque el mensaje de error ya vino de acá. ¿Por qué prefiero hacerlo acá y no acá? Porque cuando yo llego a este punto, ya no tengo la información del objeto de la excepción. El objeto de la excepción quedó en este método. Entonces, el que hace el catch y se queda con el objeto informativo de la excepción es el que tiene que mostrarlo o reportarlo, porque los demás ya no saben a qué se debe. Esta clase, este método principal, solamente va a saber que descargar por estreno falló, pero ya no puede saber por qué. Y si le voy a retornar una cadena con la descripción del error, y es preferible que directamente lance la excepción y que la procese el que la reciba, que dejar que el principal la reciba. Me quedé dudando una cosa, en este punto dudo una cosa muy, muy seria. Ya vieron la gestión de excepciones, estaba en un par de fichas más atrás, ¿no? O yo estoy hablando de esto como si fuera de la familia de ustedes y es la primera vez que lo ven. No, estaba en las otras fichas. Nosotros nunca lo practicamos, pero estaba en la otra ficha, ahora ya dudé. Ah, sí, sí, qué susto. Claro, acá en la ficha 5. La gestión de excepciones estaba en la ficha 5. Lo vemos ahora en detalle de todas maneras, pero tuve un momento de duda que digo, ya veo que yo me embalé con las excepciones y ustedes es la primera vez que la ven. Bueno, vamos a ver el paso a paso cómo es esto. Primero lo vamos a ver así nomás.
A ver, le vamos a dar play. Oh, me traicionó el subconsciente y apreté debajo. No, le voy a dar un play, así, valiente. A ver qué pasa. Mostrar catálogo, anda. Descargar por año de estreno. Voy a hacer la parte fácil primero y le voy a poner un año que sí existe, 1994, que son 2 series las del 94. Y dice, no se pudo grabar la lista. O sea, esto es el mensaje de la excepción. No se pudo grabar la lista. Si nosotros lo copiamos y buscamos en el código, van a ver que en la IO exception, oh no, no era acá, pero en el list writer, perdonen, es este el mensaje que estamos viendo, ¿sí? Dentro del writer, en el método write, cuando se produce una excepción, lanza este mensaje. No se pudo grabar la lista. ¿Por qué no se pudo grabar la lista? ¿Cuál es el problema de las excepciones? Que maquillan muy bonito el error, pero también nos lo maquillan a nosotros mismos como programadores. ¿Y ahora cómo sé qué pasó? ¿Cuál es el error? Voy a tener que hacer un seguimiento acá, porque la verdad que no sé en qué falló. Vamos a probarlo. Vamos a interrumpir acá, ahora sí, y a hacer un debug. Voy directamente a la opción de la descarga y pongo el año 1994. Muy bien, acá tenemos que se crea la lista vacía, el array list vacío. Voy a traerlo un poquito para acá si vemos mejor el código. Se crea el array list vacío. Empieza a iterar, lee la primera serie que es Friends, pregunta si el estreno es en 1994, le tiene que decir que sí, y la agrega a la lista de descarga. Viene la siguiente, es ER, ER también se estrenó en el 94, así que la agrega. Viene la siguiente, es Modern Family, no coinciden los años, la ignora. Hasta acá terminó el recorrido y veníamos bien, no sé que el problema no vino por ahí. La lista de descarga está acá, tiene 2 ítems, Friends e ER, que son las que yo quería descargar. Sigo. Construye ahora el writer. Se va acá, al list writer, y el constructor sin parámetros no hace nada, así que acá no estuvo el problema. El objeto se construyó. ¿Sí? Sigamos entonces. Ahora pasa al proceso de write, que evidentemente es el que falló, ¿sí? Algo le pasó al write que ocasionó esa excepción. Así que voy a ingresar al código para ver. Viene al método write, que está acá, pero ahí está. El método write está acá, recibe un array list, perfecto, crea un file output stream primero, pasándole como parámetro un objeto arch que es un atributo de esta clase. Acá esto lo tenemos que revisar, ¿no? Porque recuerden que el enunciado pedía que el archivo se llame como el año de descarga, que se llame estreno y los 4 dígitos del año .dat. Y ahora este archivo, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar lista dat, dice acá. ¿Por qué? Porque ese es el valor que tiene por defecto. Así que esto lo tenemos que revisar. Pero por ahora nos concentremos en por qué no grabó y después nos ocupamos del nombre del archivo. El archivo se va a llamar lista dat. No está mal, aunque sea lo va a generar, pero algo falló acá. Avancemos. ¿Lo pudo crear el file output stream? Sí, acá está, se llama ostream y tiene toda la información, entre ellas el path de destino. Ahora crea el object output stream. También, ningún problema, acá está, con el protocolo, qué sé yo, todos los atributos locos esos que tiene. Y ahora llega la hora de la verdad. Ahora llama a write object. Es decir, ahora le pide al output stream que serialice el array list que le pasamos como parámetro. Acá se llama SL porque era un simple list,
Tal vez le tendremos que cambiar el nombre, pero bueno, es un detalle, ¿no? Es la variable de la lista. Fíjense cómo se comporta la excepción. Cuando hizo el writeObject, falló, que es lo que me preguntaban recién. Entonces no sigue adelante con las demás instrucciones, sino que va directamente al catch, porque esto estaba encerrado dentro de un try-catch. Va al catch y observen. Lo que hace esta captura es lanzar una nueva excepción de la clase ArrayListIO, o sea, una clase implementada por la cátedra, no una clase del lenguaje, cuyo único mensaje es: no se pudo grabar la lista. Esto implica que la información de error que venía en la E, en el objeto E, que era la excepción verdadera capturada, se me perdió a mí. O sea, no es que se me perdió, me la encubrió este mensaje nuevo. Y si tenemos la oportunidad de verla, fíjense cuál es el error que en realidad se produjo. ¿Qué dice ahí en la descripción de mi objeto E? O acá arriba que se ve más grande. Ahí les muestro. ¿Qué dice? Java IO not serializable exception negocio.serie. O sea, el error que yo tengo, por el cual no se pudo grabar la lista, en realidad es este. Hubiera sido quizás mejor que al lanzar una nueva excepción, la descripción incluya la anterior, para que nosotros podamos saber realmente cómo corregirla, porque si no, no se pudo grabar la lista, es medio impreciso. ¿Cuál es el problema en realidad? ¿Qué nos faltó hacer? ¿Por qué me da este error? Ahí los espero en el chat, piensen. ¿Cómo tenemos que solucionar este problema? Dice Java IO not serializable exception negocio.serie. Exacto, tenemos que implementar la interfaz serializable, exacto. Damián, Darío, bla, bla, bla. Lo que falta hacer es, voy a detener todo acá, lo que falta hacer es que nuestra serie, que es la que está dentro de la lista, implemente serializable. El catálogo no, porque el catálogo no lo guardamos, ¿no? Sino que nosotros estamos guardando un array list que contiene series. Así que lo que importa es que la serie sea serializable y que el array list sea serializable, que eso lo vamos a controlar por las dudas, pero sí lo hace. El array list también es serializable. Entonces, si el array list es serializable y las series que contiene el array list son serializables, ahora sí la va a poder grabar. Así que probemos, me tengo mucha fe, no voy a interrumpir la ejecución, sino que lo voy a hacer directo sin debug. Descarga por año de estreno. No, era 2, descargar por año de estreno. 1994. ¡Ja! Espectacular, ¿eh? Se descargaron 2 series. A ver, pruebo otra descarga del año 2005, que no hay series, y dice se descargaron 0 series. Bueno, no es un error eso. Y hasta ahora todo anda bárbaro. Voy a volver no, voy a volver no. Voy a hacer una descarga de otro año que tengamos. ¿Cuál era el otro? 2009. Entonces voy a descargar por año de estreno y voy a poner año 2009. Y salgo. ¿Dónde tiene que quedar el archivo? Porque esta descarga tiene que ser un archivo físico. Entonces vamos a ir a la carpeta donde yo tengo la lista descargada. Esta es la carpeta donde yo tengo el proyecto. Y fíjense que apareció un archivo lista.dat ahí, que no estaba antes. Si yo lo abro a este archivo, lo voy a abrir con Notepad.
¿Por qué no me da Open With? No estoy acá. ¡Ay, Dios! No veía el Open With. Oh, bueno, no sé estar molesto. Bueno, lo hagamos con el Notepad++. ¿Mm? Lo edito. ¡Ah! ¡No! Esto no. Perdonen. Abrir PyCharms. Ay, Dios, quería elegir esto. Con el Notepad++. Miren, ahí les muestro. No es tan, o sea, tiene por supuesto información que es difícil de interpretar, pero fíjense que se alcanza a leer. A ver, ustedes abran el suyo, ¿no? ¿Cómo vamos a agregar? Me está cargando. Ay, no, me está cargando el PyCharm, porque lo toqué sin querer antes. Eso pasa porque se parecen los logos. Acá está. Bueno, View. Windows. Bueno, acá. Fíjense, les decía que si bien no es tan difícil de entender lo que tiene el archivo, acá dice que tiene un TCB array list, se alcanza a entender acá, que tiene un negocio serie, y la otra información que no interpretamos seguramente es cómo codificó o cómo guardó la estructura de estos objetos para después poder reconstruirla. Y acá alcanzamos a ver que guardó la serie Modern Family. La serie Modern Family era la de estreno 2005. ¿Qué pasó con las anteriores? Cuando descargué las del 94, cuando descargué la otra vacía, ¿qué fue pasando? Cada una de las veces que yo descargué, el archivo se llamaba igual, entonces se pisó. Cada vez que lo mandé a descargar, se sobreescribió el archivo lista.dat. Por eso el enunciado dice que lo descarguemos, pero en un archivo, miren lo que dice el enunciado, que hagamos la descarga generando un archivo que se llame estreno los 4 dígitos del año .dat. Entonces tenemos que hacer acá un pequeño ajuste. ¿Qué pasó acá? Tenemos que hacer un pequeño ajuste para que en vez de descargar siempre en el mismo archivo, lo haga con un nombre determinado. Vamos al catálogo y tratemos de pensar. Acá donde se crea el array list no podemos hacer nada. Pero acá, donde se crea el list writer, tendríamos que poder decirle cuál es el archivo de destino, no que use siempre uno fijo. Y seguramente, como los profes de la cátedra son muy buenos programadores, deben haber previsto esta situación. Así que exploremos la clase ArrayListWriter y vamos a encontrar que tiene dos constructores, uno sin parámetro y uno que recibe una cadena. ¿Qué es esa cadena? El nombre del archivo a grabar. Entonces, si nosotros no le ponemos nada, el nombre por defecto es lista.dat, pero si nosotros le ponemos un nombre va a tomar ese. Así que, en vez de mandar al constructor vacío, le pongamos como nombre estrenos más el año que eligió el usuario más la partícula dat o la extensión dat. Entonces ahora si yo lo pruebo de nuevo a mi programa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? JetBrains, JPS, esto recién tuvo un problema y tuvo un problema y tuvo un problema. A ver si lo puedo reconstruir. No. ¿Por qué se rompió? No es un error de programación esto, ¿eh? Rompí algo cuando lo abrí recién. No sé lo que pasó. No sé lo que pasó. Ah, ¿será el archivo este que está abierto? No. Recién cuando lo abrí. Sí. No, es recién cuando abrí acá, que lo abrí con IntelliJ y qué sé yo, me parece que le hice algún bardo.
A ver, si no lo cierro y lo abro de nuevo. A ver si lo puedo recuperar. Espérenme un segundito. Porque me dijo que no tenía intérprete, no sé qué, y eso yo no le había hecho nada de eso. Ay, esperemos que se normalice acá. Ah, no. No, no, no. ¿Qué pasó? Pero es un error de clave duplicada, qué sé yo, que no te lo puedo resolver. No te lo puedo resolver, mi amor. Bueno, no importa. Cierro el proyecto y vamos a hacer uno nuevo. No sé lo que pasó aquí. No sé lo que pasó aquí. Voy a hacer uno nuevo. Ustedes mientras repasen el de ustedes, si está bien hecho y si va generando los archivos correctamente. Le voy a poner guía 7 bis. Ah, re bueno el nombre. No, catálogo. Series. Bueno, le voy a copiar la carpeta del otro porque yo no creo en fantasmas, así que no puede ser que se haya roto esto. Java. Voy a copiar los 3 paquetes y me la banco. No sé lo que rompí sinceramente y no quiero hacerles perder tiempo. Lo que sí le tengo que agregar el textito este de Maven. Capaz que rompí eso, me tendría que haber revisado eso primero. Bueno, ya está. Ahora, ¿estás actualizado? Bueno, ahora están las clases acá. Bueno, ahora está la interfaz principal. Con fe, con optimismo, con esperanza. Ah, qué momentos de tensión y dramatismo. Vamos, ahí arranco. Listo. Después, en el video, aquí debajo les dejo en los comentarios qué es lo que había fallado. Ay, Dios. Bueno, descarga por año de estreno. El año de estreno para descargar, 1994. Bueno, dice que se descargaron 2 series. Y ahora voy a descargar para el año 2005, que estaban mis amigos de Modern Family. No, ¿no era del 2005 Modern Family? ¿De qué año era? 2009. Ah, descargar del año 2009. Bueno, y ahora salgo y voy a controlar en el explorador. Ajá. C, TCB. Voy a borrar el otro para no confundirme. Bien, acá están mis 3 archivos .dat. El del 94, el del 2005 y el del 2009. Miremos el del 94 que tiene que tener 2 registros. No voy a volver a romper todo, no lo haré. Y aquí tenemos el array list. De nuevo dice el object, qué sé yo, todo lo que guardo la serie. Y acá se alcanza a leer friends y en algún lado debería estar IAR, ¿no? Tal vez está por allá lejos o no se distingue. Nombre, lang. Ahí está IAR, miren. Acá está IAR. ¿Sí? Se grabó perfectamente. ¿Ok? ¿Se entendió? Se puede hacer un archivo TXT, Diego, pero lo veremos en el próximo capítulo, porque está un par de fichas más adelante. Pero sí, se puede hacer un archivo TXT. Lo que pasa es que este no es una cuestión de verlo nomás, ¿no? Sino de poder rearmar el objeto cuando lo leemos. Porque sí se puede hacer un archivo TXT, pero después también leo TXT. Y si quiero armar un objeto de nuevo, me tengo que poner a hacer la estructura otra vez. Que esta va a ser la segunda parte. Claro, claro. Un JSON, Federico, te lo voy a deber porque no sé cómo se hace, pero seguramente que se puede hacer. Te encargo la investigación y después me contas cómo se hace, pero seguro que se puede. Ah, mira vos, qué nivel.
Qué divertido para la gente que ve el video y no ve el chat y no tiene idea que estoy hablando sola como una loca. Lo lamento por ellos, se perdieron la clase. Bueno, volviendo. Entonces, ahora tenemos que hacer lo último, y con esto ya nos vamos todos a descansar, que es buscar la descarga por año de estreno, o sea, al revés. Ahora yo pongo el año y me tengo que fijar si ya existe el archivo, mostrar el contenido, y si no existe, informarlo. Entonces vamos a hacer el case 3, que también le pregunta al usuario qué año de estreno quiere buscar, así que voy a aprovechar estas dos líneas, las voy a copiar acá. La variable estreno, como la estoy usando dos veces, me avisa que por qué soy tan así, que no quiero declarar arriba de todo, que va a venir el espíritu de mi jefe anterior que ordenaba alfabético, como les conté, y me va a retar por no hacerlo bien, así que lo voy a hacer bien. Una vez ingresado el año de estreno, en vez de ser el año de estreno para descargar, ahora es para buscar o para consultar. Y habíamos quedado en que a la ArrayList Writer le iba a cambiar el nombre. ¿Ustedes con qué clase de obsesiva creen que están lidiando? No le vamos a poner simple list, sino que le vamos a poner ArrayList. No me iba a olvidar de eso. Y a ver si acá lo estaba haciendo en algún lado. Simple list. Ustedes, si están mejor que yo, pueden dejarlo pasar. Yo no puedo. No puedo, lo tengo que dejar bien. Hubieran puesto list al nombre y no pasaban estas cosas. Ahí está. Bueno, vuelvo. Una vez que se ingrese el año a consultar, entonces ahora nuevamente le vamos a encargar esta tarea al catálogo, que es el que gestiona las series. Y ahora ni siquiera se dedica a la programación, mi jefe. Se ve que los daños fueron irreparables. Pero bueno, yo no me olvidé con los años que han pasado. No me olvidé porque era buenísima la exigencia. Y ya medio que lo haces sin pensar, ¿viste? Ya ordenás alfabético automático. Bueno, era un programador de C también, de C++, chicos. Sepan entender, es difícil lidiar con esas cosas y sobrevivir. Bueno, ¿dónde estaba yo? Es que no me escuche Fede que me mata. Pero la realidad es que la programación en C no es para cualquiera. Bueno, ¿dónde iba yo? Que le iba a preguntar al catálogo si estaba la descarga. Entonces ponemos buscar descarga y le pasamos el estreno que ingresó el usuario. Entonces ahora vamos a crear este método. ¿Cómo tendría que funcionar? Después nos ponemos a pensar en el retorno, que también puede ser un detalle posible. Ahora, el año de estreno que nos proporciona el usuario sería el nombre del archivo que nosotros queremos buscar. Eso por un lado. Tendríamos que determinar si existe ese archivo o no. Y también, si existiera, queremos recuperar el contenido, por lo cual ahora, en vez de intervenir un list reader, va a intervenir un list reader. Entonces, hagamos eso primero. Vamos a declarar un TCB ArrayListReader, porque ahora queremos traer del disco hacia la memoria. Y vamos a invocar al constructor de este reader. Supongo yo, sin haber visto la implementación, que también se le debe poder decir cuál es el archivo que queremos leer. Es más, debería ser casi un requisito, porque ¿cómo sabe si no de dónde leer? A ver el constructor. También supone por defecto que el archivo se llama listadat, pero permite proporcionarle un nombre. Entonces, al constructor yo le voy a decir que busque el archivo que se llama estrenos más el estreno que ingresó el usuario, .dat. Acá le estoy diciendo de qué archivo tiene que leer, de qué archivo tiene que recuperar la información, lo inverso a lo que hicimos antes. Una vez que yo construya ese reader, le voy a querer que me devuelva la lista
que supuestamente está dentro de ese archivo, con las series que se estrenaron en ese año. Entonces le digo al reader que lea. Y cuando yo invoco al método que lee, ese método retorna lo que leyó. Así que tengo que guardar el retorno en un ArrayList, que sería la descarga. ¿Me siguen hasta ahí o voy muy rápido? ¿Quieren que lo vuelva a revisar o me vienen siguiendo? A ver, ahí los espero un ratito en el chat para no correr tanto que no haya apuro. Lo repito, muy bien. Yo ahora quiero hacer el proceso inverso al anterior. Si lo hago físicamente, sería ir a la carpeta donde estoy trabajando, que se llama TCB, y la del proyecto, y quiero fijarme si hay una descarga para un cierto año que voy a ingresar por teclado. Yo, por ejemplo, voy a ingresar el 1994 y quiero que se busque el archivo estrenos 1994 y si existe, me muestre el contenido. El proceso inverso. Si yo quiero traer información del disco a la memoria, esa operación se llama leer. Si yo quiero ir de la memoria al disco, se llama escribir. Entonces, lo que quiero hacer ahora, que estoy sacando del disco para traerlo a la memoria, es leer. Como voy a leer, defino un objeto de la clase ArrayListReader. Y en el constructor le especifico cuál es el archivo del cual yo pretendo obtener la información. Tiene que ser un archivo que se llame estrenos, tal año, .dat. Estreno seguido del año, .dat. Este objeto es capaz de leer. De ese archivo yo llamo al método leer, al método read, y me devuelve en una variable lo que leyó. La variable es una lista, porque si yo le hice escribir listas, lo que lee también son listas. Así que el resultado de la lectura lo tengo que guardar en una variable ArrayList, porque cuando yo le hice escribir, también le mandé una variable de tipo ArrayList. Era esta, y ahora la recupero. Me está subrayando el método read por la misma razón que me subrayó antes el write, porque se trata de un método que genera excepciones cuando los procesos fallan. Nuevamente, como en el caso anterior, nos vamos a hacer cargo de procesar esa excepción sin dejar que llegue a la pantalla principal donde no hay mucho ya que hacer al respecto. Entonces opto por encerrarla entre un try catch. También repitiendo la decisión que hicimos antes, que tomamos antes, cuando se produzca la excepción, dentro del catch vamos a mostrar un mensaje de error. Entonces voy a mostrar como mensaje de error la descripción que acompañe al objeto exception. La descripción que es uno de los atributos del objeto exception. En este caso, la excepción generada por este mismo programa. No es una excepción de Java, sino una excepción del programa. Entonces, muestro el mensaje, si hay alguna falla, y el retorno, yo creo que en este caso sí tendría que ser una cadena, porque ¿qué le puedo devolver al programa principal? O un error o nada, digamos, si no lo pude recuperar porque no existe el archivo, o bien la lista de series y no le puedo mandar un array list al programa principal porque no sabe ni cómo mostrarlo. Entonces lo mejor sería, me parece, mandarle una cadena conteniendo la lista de las series que estaba adentro del archivo que leí. Entonces, además, en vez de mostrar el mensaje, en este caso me parece más conveniente retornarlo. ¿Sí? Si se produce el error, que lo retorne, que me diga qué fue lo que pasó. ¿Por qué se queja? No sé. ¿Por qué no debes quejarse porque no tengo otro retorno acá?
Y si la descarga funciona, o sea, si yo puedo efectivamente leer el contenido del archivo, entonces tendría que retornar el array list que recupere, pero pasándole el toString. No, definitivamente esto no es lo que le molesta. Print ln. Ah, porque tengo el print acá. Ya. Quería que retorne la cadena nomás, no con el print. Ahora sí. Entonces, este método, una vez más, construye un list reader con el nombre del archivo que espera encontrar. Intenta leer de ese archivo. Podría ser que ni siquiera exista, no importa, intenta leer. Si la lectura falla, entonces devuelve un mensaje indicando cuál fue el error. Y si la lectura funciona, va a quedar la lista guardada en la variable descarga y la va a devolver convertida en cadena. Hagamos el paso a paso de esto para ver qué comportamiento tiene. En el programa principal, el retorno esperado es una cadena acá, así que podemos llamar a la función directamente adentro de un system out. Voy a probar el paso a paso, a ver si acá podemos seguir el asunto. Primero, voy a probar con una descarga que no existe. Voy a buscar una descarga del año 2020. Lo primero que tenemos es que el parámetro estreno vale 2020. Llamamos al constructor de listReader, recordemos que leer es traer del disco a la memoria, y le pasamos una cadena compuesta con este año de estreno que se ingresó por teclado. Cuando ingresamos al constructor, el nombre del archivo es estrenos.dat y nosotros sabemos que no existe, pero se lo pasamos. Entonces así queda guardado en el atributo estrenos2020.dat de este objeto. Ahora intenta hacer el proceso de lectura. Obviamente va a fallar porque el archivo no existe, pero va a seguir adelante el método y vamos a comprobar cómo lo controla. Llama al método read, define un array list vacío en el cual va a ir guardando el resultado cuando lo lea, y ahí observen que la excepción original es una excepción del tipo File Not Found Exception y dice estrenos 2020.dat, the system cannot find the file specified. De nuevo, me sería muchísimo más útil a mí, al menos como programador, ver este error que simplemente recibir un mensaje que diga no se pudo recuperar la lista, que es lo que va a terminar pasando, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta que esto está pensado hacia la interfaz, ¿sí? Hacia el usuario final que recibe el mensaje, no hacia el programador. El programador tiene que hacer un debug, como estamos haciendo nosotros ahora. Entonces, bueno, pasa. Pero como les decía antes, lo que se estila a veces es, además de poner esta excepción descriptiva, el detalle más profundo, más técnico, se va guardando en un log, en una base de datos, para que después, cuando el usuario reporte algún error, los programadores puedan saber de dónde proviene el error. Bueno, entonces aquí va a lanzar la excepción porque el archivo no existe, arma el error, todo tiki tiki tiki, construye todo el mensaje acá, en buscar descarga, y vuelve al lugar donde yo llamé a la función para decirme que lamentablemente no pudo recuperar mi bellísimo catálogo, ¿sí? Me dice, no se pudo recuperar la lista. Desde el punto de vista del usuario no está mal. No se pudo recuperar la lista significa que no existe, así que para mí es viable. Voy a buscar una descarga de otro año, voy a poner un año que ahora sí exista, el 94, y a ver cómo es el comportamiento. Estamos de nuevo en el método que busca una descarga, ahora el año de estreno es el 94,
Nuevamente se ejecuta el constructor del array list reader y le asigna como nombre estrenos 1994.dat. Con el list reader construido, llamamos al método read. Entra al método read, define primero un array list vacío, construye un file input stream, pasándole como parámetro el file que definimos nosotros, define un object input stream, que es el que hace la deserialización en este caso, llama al método readObject y castea lo que el object que devuelva, lo castea a ArrayList. Por eso yo, cuando tomé el retorno del método read, no tuve que hacer ningún casting. Observaron que yo no tuve que pasarlo a ArrayList, porque ese trabajo se está haciendo dentro de esta clase. Y por eso esta clase se llama ArrayListReader, porque no es capaz de leer ningún otro tipo de objeto que no sea ArrayList. Si yo le hago leer un archivo que tiene serializados series o que tiene serializados, no sé, personas, se rompe. Necesita saber de antemano qué tipo de estructura, qué tipo de objeto va a recuperar del archivo. Entonces, aquí el readObject se convierte a ArrayList. Miren que ahí quedó bien formadita la lista, de nuevo. Cierra la conexión con el archivo. Cierra en el orden inverso al que abrió. Abre el file input, abre el object input, cierra el object input, cierra el file input. No sucede ningún error en este caso. Retorna la lista que recuperó y mi método de descarga, mi método que busca descarga, con esa lista que recuperó, a esto me refería recién. Yo no tuve que hacer casting acá porque este método read ya hace el casting internamente. Entonces, ahora llama al toString y me muestra en la consola las dos series recuperadas del año 94. Si buscamos la otra serie, la del 2009, busco la descarga del año 2009, de nuevo pasa por acá, le voy a dar un play, y recupera Modern Family. Voy a sacar la interrupción de acá. Busco otro que no exista, y me dice no se pudo recuperar la lista. Vuelvo a poner el 94 y no, era buscar primero. Y vuelvo a poner el 94 y ahí veo, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Qué parece? ¿Se entiende o más o menos? ¿O un poco? ¿O necesitan ver el video más tarde? ¿Ustedes lo pudieron programar? ¿Se quedaron en algún lado? ¿Quieren que le agreguemos más series para comprobar que funciona? Una cosa que les quería decir, vamos, qué bueno, me alegro que lo hayan podido programar. Una cosa que les quería decir, no tan importante, pero que también vale la pena, es cuando yo no le especifico ruta de acceso, cuando pongo solamente el nombre del archivo, como pueden ver, va quedando dentro de la misma carpeta del proyecto. ¿Ven? Acá también se van viendo que los archivos se generaron en el árbol que me muestra el IDE. Si uno quisiera ponerlo en una carpeta aparte para que no quede tan desastre, se le puede mandar la ruta completa. En vez de ponerle estrenos.dat, le podríamos poner, por ejemplo, supongamos, yo le puedo poner, no sé, temp. ¿Sí? Supongamos que yo tengo una carpeta temporal, ¿no? Entonces, en el C, hago una carpeta nueva que se llame, no sé, series. Entonces le puedo indicar acá una ruta absoluta que sea C, doble barra, para que la reconozca como barra, series, doble barra, estrenos.dat. Le puedo poner una ruta completa.
El problema es que si la carpeta series no existe, no la crea. Y lo único que crea es el archivo, pero si la carpeta no existe, me da un error. Entonces hay que asegurarse de que la carpeta existe anteriormente. El objeto file permite gestionar este tipo de cosas, quizás está un poquito fuera del alcance de esta explicación, pero sepan que toda la interacción con el sistema de archivos se puede hacer a través de estos objetos. Hay otro que se llama folder, o en algunos casos hay un file de tipo folder que se relaciona con una carpeta, pero se puede plantear también una ruta completa. Por ejemplo, voy a descargar por año de estreno, de nuevo en el año 94, se descargaron 2 series, y si voy ahora a la carpeta, ahí está, ¿sí? También funciona el tema, creo, pero no estoy segurísima, creo que funciona el tema del punto y el punto punto para los que están acostumbrados a hacer esas referencias relativas, que quizás es un poquito mejor, ¿no? El punto es el lugar donde yo estoy en este momento, el punto punto es subo un nivel y bajo subo un nivel con respecto a donde está el proyecto en este momento. Entonces, a ver, voy a probar, porque esto no me acuerdo si funcionaba. No me acuerdo si era así en este lenguaje. Supongamos que yo tengo la carpeta series dentro de mi proyecto. Acá hago una carpeta que se llame series. O le voy a poner descargas por las dudas para no meter la pata. Entonces, si yo vengo al catálogo y le digo que se ubique un nivel más arriba de la carpeta actual y después descargas, esto tendría que funcionar, pero les repito, no me acuerdo si era así. Así que vamos a probarlo juntos. Si falla, borro esta parte del video. Chachán, chachán. No se puede recuperar la lista, dice. Puse descargar. No se pudo grabar la lista, ahora sí. Sí, no es así la referencia. Bueno, después lo investigo. No me voy a poner creativa con esto. Pero si ustedes no le ponen, básicamente, si no le ponen ninguna ruta, lo guarda en la misma ubicación en la que están trabajando. Si le ponen una ruta, un path absoluto, las subcarpetas que ustedes planteen tienen que existir. Y lo mismo para el caso de que hagan así un path relativo. Esto con los puntos y cosas funciona, pero la verdad que no me acuerdo exactamente cómo se hacía el acceso. Creo que tendría que haber puesto punto barra y no doble punto, porque lo hice en la misma carpeta del proyecto. A ver, la mina no soltaba, che. Paren que ahora me quedé resentida. Ustedes googleen mientras tanto, porque para mí que esto tiene que ser así. Es así con el punto y coso. Bueno, después si no lo googleo. Bueno, lo probemos acá. Para los que estén viendo el video y que sepan que no ocultamos nada, voy a dejar este fragmento renegando y todo. Ahí está, ahí funcionó, era un solo punto. Claro, claro, eso Gonzalo, exacto. Porque el punto sería la carpeta esta. Entonces, si yo dentro de la carpeta pongo una subcarpeta que es descargas, es punto. Si yo hubiera hecho una carpeta al mismo nivel que TCB Guía 07 Series, ahí va el doble punto. A ver si es así. O sea, si yo lo quiero hacer fuera de la carpeta del proyecto, a la misma altura, como para no dañar la estructura del proyecto, ahí es donde le tengo que poner punto punto. Sí, creo que es así la cosa. Pero repito, en todos los casos tiene que existir previamente, no crea las carpetas. Entonces es medio arriesgado. Si uno no está muy seguro de la existencia de la carpeta, mejor no innovar y dejarlo ahí, bueno, para los fines de las pruebas que estamos haciendo, alcanza. Descargar.
Ahí está. Sí, ahí funciona. Entonces, punto es la carpeta donde está el código fuente y punto punto es subir un nivel y poder hacer una carpeta paralela a la del proyecto. Vos me decís, Gonzalo, que te funcionó así, ahora estoy leyendo más en detalles, pero ¿tenés Linux que pones la barra para el otro lado? ¿O tenés Windows y te funcionó así? Ah, mira, bueno, entonces también funciona, quizá porque la Virtual Machine lo interpreta correctamente. No este vicio también me quedó de C, de hacer respetar todas las nomenclaturas esas. Bueno, entonces también con la barra para el otro lado funciona. Bueno chicos, hoy toca irse a descansar más temprano. Yo no tengo más que hacer. El objetivo de esta clase era repasar la implementación de ArrayList y basado en la serialización que ya tenían de SimpleList, hacerla para ArrayList. Les voy a deber un archivo de texto para próximas fichas donde veamos cómo se hace para escribir y leer un archivo de texto, pero ya no sería serializar porque no podemos recuperar la estructura del objeto una vez que lo guardamos como cadena. Eh, bien, ¿algo más nos queda? No, ¿no? ¿Sí? Nos podemos despedir, ir a cenar ahora. La V no pudo con nosotros. Vamos a detener la grabación aquí.